Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un documento, la verdad fascinante, de un autor llamado Yoshua. Es una reflexión teológica muy intensa. Sí, y parte de una profecía bíblica, la del profeta Nahum contra la gran superpotencia de su tiempo, que era la ciudad de Nínive. Y todo el argumento pivota sobre una pregunta, que es increíblemente directa, muy provocadora. ¿Eres tú mejor que Tebas? Claro. Es una comparación entre dos imperios colosales de la antigüedad que, según el autor, funciona como una advertencia atemporal sobre los peligros de la soberbia. Nuestra misión hoy es precisamente esa, desgranar este texto. Queremos entender por qué la caída de una antigua ciudad egipcia, Tebas, debía ser un espejo para Nínive. Y sobre todo, ¿qué lección espiritual saca Yoshua de todo esto para cualquier poder de cualquier época que llegue a creerse invulnerable? Pues sí. Así que vamos a desglosar esto. El punto de partida que nos da Yoshua es el apogeo total del imperio asirio. Nínive no es solo una capital, es que es el centro del mundo conocido. Un lugar de poder absoluto, con unas murallas imponentes y una riqueza que era inimaginable, amasada a base de conquista. Y Yoshua describe una atmósfera muy particular, ¿no? Por fuera todo parece tranquilo, una fachada de diplomacia, de alianzas. Regalos de naciones sometidas. Pero por dentro, y cito, había guerra en el corazón. O sea, una hipocresía total, una paz mantenida a punta de lanza, vamos. Basada en el terror, sí, una calma muy, muy tensa. Y es justo en ese momento de máxima arrogancia cuando la profecía de Nahum, tal y como la interpreta Yoshua, les lanza un desafío. Y uno inesperado, totalmente. No les habla de ejércitos enemigos ni de estrategias militares. Les pide que miren al pasado, a la historia reciente. Y aquí es donde se pone interesante, porque les obliga a mirar a una de sus propias víctimas, la ciudad de Tebas, en Egipto. La pregunta es a la cara. ¿Te crees mejor que ella? Un momento, ¿por qué Tebas? Claro. El imperio asirio se enfrentó a docenas de ciudades. Hay algo especial en la elección de Tebas que la convierte en el espejo perfecto para Nínive, según Yoshua. Esa es la pregunta clave. Y aquí el análisis de Yoshua se vuelve muy potente. Tebas no era una ciudad cualquiera. Para que nos hagamos una idea, era el centro religioso de un imperio durante siglos. Casi nada. Piensa en una mezcla entre, el Vaticano, Washington D.C. y el Museo Británico, todo en un mismo sitio, y protegido por el río más grande del mundo. Los griegos la llamaban Diospolis, la ciudad de los dioses. Y sus canales eran como una muralla natural, ¿sabes? Y no estaba sola, que es algo que Yoshua recalca. Su red de alianzas era impresionante. Tenía como fortaleza a Etiopía y a Egipto, el apoyo de otras naciones como Fud y Libia. Vamos, que sobre el papel era una fortaleza inexpugnable. Y sin embargo cayó. Y aquí viene la ironía más brutal de todas, la que Yoshua utiliza como un martillo en su argumento. Que fueron los propios asirios quienes destruyeron Tebas unos años antes. Es que este detalle es absolutamente crucial. Es que eso lo cambia todo, ¿verdad? No es un cuento lejano, es su propia memoria histórica. Es como si les dijeran, ¿os acordáis de lo que hicisteis? Pues preparaos. Y el texto no se corta al describir esa brutalidad que ellos mismos provocaron. Cautiverio masivo. Niños estrellados en las encrucijadas, los nobles encadenados. Una devastación total. Y aquí Yoshua destapa una paradoja psicológica que es brutal. La victoria te ciega. Claro. Para los asirios, destruir Tebas no fue una lección sobre la vulnerabilidad de los grandes poderes. No. Fue la prueba definitiva de su propia invencibilidad. Cada muro que derribaban reforzaba su ego, haciéndoles imposible pensar, esto también podría pasarnos a nosotros. Es un mecanismo de autoconfirmación que vemos una y otra vez en la historia. Creían que su caso era diferente, que su poder era de otra categoría. Que su destino estaba blindado. Exacto. Yoshua insiste en que, a los ojos de Dios, moral y espiritualmente, Nínive no era superior a Tebas. Ambas eran potencias basadas en la fuerza bruta, la opresión y la soberbia. La advertencia estaba ahí, servida en bandeja de plata, y escrita con la sangre de la ciudad que ellos mismos habían conquistado. Pero fueron incapaces de leerla. Completamente incapaces. Vale. Entonces tenemos a un imperio completamente ciego a la lección que ellos mismos impartieron con sangre y fuego.
Es la receta perfecta para el desastre. Supongo que Josué no pinta un futuro muy prometedor para Nínive a partir de aquí, ¿no? En absoluto. Una vez establecida esa ceguera, el documento se adentra en la descripción del juicio. Y las metáforas que utiliza Nahum y que Josué analiza son brutales. A ver. Primero, habla de que la ciudad será embriagada y encerrada. La embriaguez sugiere una pérdida total de control, de juicio. De repente, los fríos y calculadores estrategas asirios se convierten en una entidad desorientada, vulnerable. Esa imagen de las brevas es increíble porque no habla de una batalla épica, ¿verdad? Habla de un colapso casi ridículo. Totalmente. Cual higueras con brevas, que si las sacuden caen en la boca del que las ha de comer. Sugiere Josué que esta caída tan fulminante se debe a una podredumbre interna. Sí, totalmente. Sugiere que la estructura está tan podrida por dentro que solo hace falta un empujoncito para que todo se venga abajo. Y esto conecta con un punto teológico que Josué considera crucial, el arrepentimiento perdido. Y aquí es donde entra otra figura bíblica para crear contraste, Jonás. Exacto. Claro, la historia del profeta que fue a Nínive. Pero eso fue mucho antes, ¿no? 150 años antes, para ser exactos. Josué nos recuerda que Nínive ya había estado al borde del juicio en tiempos de Jonás, y el profeta predicó, y la ciudad entera se arrepintió. De forma radical, desde el rey hasta el último siervo. Ayunaron, se vistieron de luto y fueron perdonados. O sea, había un precedente clarísimo de la misericordia divina hacia ellos. Pero esta vez no. Algo ha cambiado fundamentalmente en el carácter de la ciudad en esos 150 años. ¿Correcto? Según el análisis de Josué, esa oportunidad ya se ha cerrado. La maldad se ha vuelto persistente, crónica, una parte intrínseca de su identidad. Qué duro. Y cita una idea teológica muy dura. Cuando se desecha la misericordia ya no queda más expiación. El juicio no es un acto arbitrario de un Dios enfadado, sino la consecuencia de una puerta que ellos mismos cerraron con llave. Y el colapso no es solo militar, es social, moral. El texto dice que sus guerreros más valientes, el orgullo del imperio, serán como mujeres. Una imagen que, en el contexto de la época, significa una pérdida absoluta de coraje, una humillación total. El pilar de su poder se desmorona desde dentro. Y no solo los soldados, ¿verdad? No, también los líderes, los gobernadores, los estrategas, son comparados con una plaga de langostas. Pero lo curioso es cómo lo hace. A ver. No los compara con la langosta en su fase destructiva, sino en su momento más efímero. Dice que son como un enjambre que se posa en los muros en un día frío, pero en cuanto sale el sol, levantan el vuelo y desaparecen, sin más. Vaya, desaparecen sin dejar rastro. Nadie sabe ni a dónde han ido. Exacto. Así que el liderazgo al completo se esfuma. Es la versión imperial de hacer un ghosting a tu propio país en el peor momento. Es una imagen demoledora. Demoledora. No es una derrota honorable en el campo de batalla. Es una disolución, un borrado casi completo. El documento de Josué lo define como desamparo total. De acuerdo. El imperio se derrumba. Pero, ¿y el resto del mundo? ¿Cómo reacciona? ¿Uno podría esperar lamentos, discursos sobre la caída de los grandes? Ni de lejos. Aquí es donde el análisis de Josué se vuelve más oscuro y más revelador. La profecía no anticipa lamentos, sino alegría y satisfacción. ¿Alegría? No hay elegías para Nínive. Hay aplausos. El texto dice explícitamente, todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti. ¿Batirán las manos? ¡Qué fuerte! Imagina un poder tan universalmente odiado que su destrucción es motivo de celebración global. Eso dice más sobre su imperio que cualquier crónica de sus victorias. Y para que no quede ninguna duda, Josué subraya la pregunta retórica con la que concluye la profecía. Una pregunta que es, en sí misma, una sentencia. Porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Esa palabra continuamente es la clave, ¿no? No fue un acto de crueldad puntual, una guerra injusta. Fue una política de Estado, sistemática y persistente. Para Josué, esa pregunta es el resumen de la causa del juicio. No fue su poder, ni su riqueza. Fue el abuso sistemático de ese poder.
La crueldad como herramienta política, el saqueo como motor económico, todo eso había generado un clamor universal en su contra. Su caída no es una tragedia para el mundo, es una liberación. Y todo esto nos lleva al diagnóstico final que presenta el autor, que es una de las frases más contundentes que he leído en mucho tiempo. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Pero, ¿por qué incurable? Ese es el núcleo del argumento de Joshua. La herida no es incurable por falta de recursos materiales. No es que no tengan oro para contratar mercenarios o ladrillos para reconstruir las murallas. La enfermedad es espiritual. La herida es incurable por la falta de arrepentimiento. Exactamente. Es una gangrena moral que ha consumido por completo al paciente. Ya no hay voluntad ni capacidad para sanar. Eso es. Han rechazado la única medicina que, desde la perspectiva teológica del autor, podría haberlos salvado: la humildad, la vuelta a la misericordia. Por eso la sentencia es tan final. No es una herida de batalla, es una enfermedad terminal del alma de la nación. Y aquí es donde Joshua trae todo este relato antiguo, esta arqueología de imperios caídos, a su conclusión final. Una conclusión que él considera atemporal, ¿no es así? Sí, aquí es donde presenta su tesis central. Primero establece un principio universal. El fin de la codicia es el desamparo total. Argumenta que esa ambición desmedida conduce a la violencia, y esa violencia te obliga a desechar cualquier ayuda divina, porque te convences de que tu propia fuerza es el único Dios que necesitas. Exacto. Y es en este punto donde Joshua introduce la figura central de su cosmovisión, el propósito de todo este análisis. Propone a Jesucristo como cito, el médico por excelencia para todas las naciones. Desde esta perspectiva, que es el corazón del documento, el argumento es muy claro. Cualquier nación, cualquier poder que desecha conscientemente esta vía de sanación espiritual, está eligiendo su propia destrucción. La única alternativa a la herida incurable de Nínive es este médico divino. Así es. Está trazando una línea directa desde las lanzas de Asiria y los muros de Nínive hasta, por ejemplo, los presupuestos de defensa o la hegemonía económica de las potencias actuales. Para reforzarlo, recurre a otros ejemplos históricos, ¿no? Sí, menciona al Imperio Romano convencido de la eternidad de sus legiones, que acabó transformado desde dentro por una fe desarmada. Habla del régimen soviético, un imperio ateo construido sobre el miedo que se derrumbó en una sola generación. Entiendo. Para Joshua, la historia está llena de los fantasmas de imperios que se creyeron la excepción a la regla, pero que acabaron siendo solo un ejemplo más de ella. Exactamente. Y para él, la regla es fundamentalmente espiritual. Su argumento es que la verdadera seguridad, la perpetuidad de un poder, no reside en los arsenales, ni en los algoritmos, ni en el dominio económico. Reside en lo que él llama un cambio de corazón colectivo. Es una redefinición completa de lo que significa la fuerza. Totalmente. El documento entonces se cierra con una llamada directa, casi una advertencia final, para aceptar a este médico divino antes de que la herida se vuelva incurable. Y que el mundo acabe, como con Nínive, aplaudiendo tu caída. Es una conclusión muy directa que no deja lugar a dudas sobre la intención del autor. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Hemos viajado desde la brutal destrucción de Tebas hasta la profecía contra sus propios conquistadores, Nínive, para llegar a una advertencia que, según Joshua, sigue absolutamente vigente. El hilo conductor es que el poder basado en la brutalidad, en la arrogancia, conduce, paradójicamente, a un aislamiento total y a una herida que ninguna fuerza terrenal puede sanar. Y en este análisis, la verdadera sentencia de muerte no es la espada del enemigo, sino la propia incapacidad para arrepentirse. La verdad es que es una perspectiva que te obliga a mirar la historia y el presente con otros ojos. Sin duda. Y el análisis de Joshua nos deja con una reflexión final bastante provocadora. La historia, vista a través de esta lente teológica que él propone, no juzga a los imperios por la altura de sus muros o el filo de sus espadas, sino por otra cosa. Los juzga por la profundidad de las heridas que causaron a otros y sobre todo por su disposición a reconocer y sanar las propias. Y esto plantea una pregunta que resuena con fuerza hoy. ¿En qué podrían ser las heridas incurables de nuestro tiempo? No por falta de recursos para curarlas, sino quizás por una falta de voluntad colectiva para cambiar de rumbo.